Auspicia Banco Provincia. ...21:03 y arranca una nueva edición de El Inversor versión bolsera. Como siempre, todos los miércoles a las 21 estamos acá por FM Millennium 106.7. Claudio Sucho, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me cambió la voz. Sí, un poquito nada más. Fausto Espotorno está acompañándonos hoy ante la falta del gran Claudio Sucho. Un honor tenerte ya miembro del equipo, como siempre, ya lo hemos tenido a Fausto en muchas oportunidades en El Inversor, que ahora ¿vas a venir al Inversor de la tele o no? Sí, totalmente. Listo, cuando quieras. ya está, ya lo abroché. María Paz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, por suerte, Me todo alegro tranquilo. mucho. Bueno, Fausto, muchas noticias tenemos, ¿no? Para hoy, para hablar. Así es, un día bastante económico hoy, y no económicas también tuvimos noticias. Mira, un punto clave hoy salió la inflación, después de ¿Después de cuánto tiempo? 6 meses que no se publicaba, y una inflación de verdad desde hace, no sé... 4,2. Sí. 4,2 dio para mayo, ¿no? Así es. ¿Hace cuánto no se publicaba? Y 6 meses. 6 meses. Desde noviembre. Y la verídica... La verídica no se publicaba del 2007, 2008. 2007, No, perdón, 2007 fue la primera vez. Enero del 2007 fue cuando empezó a dibujarse los números, por decirlo así. decirlo de esa manera. Claro. Bueno, las mayores subas en lo que fue este índice se vieron en el transporte, un 5,6, bienes y servicios, 5,25, alimentos, 3,7%. Lo cual, bueno, las subas, como ya sabíamos, las tarifas y demás, sabíamos que venía por ese lado. ¿Qué va a pasar con los índices SER a partir de esto? Bueno, no sabemos todavía. Yo creo que esto en algún momento se va a modificar. Actualmente el índice SER se modifica o por la inflación de San Luis o por la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, dependiendo de lo que le guste al gobierno. Claro. Ahora creo que va a empezar a modificarse por este índice, ¿no? Ya debería empezar, digamos. El ya criterio era empezar. hasta que el INDEC se volviera a acomodar. Exactamente, ya debería empezar. Lo que sucede es que tenemos un solo dato realmente. Realmente lo que se midió, el índice se midió de esta manera. Se midió abril, los precios a abril, se midieron los precios a mayo y se hizo la variación porcentual. Claro, es nada lo único más. que tenemos hasta ahora. O sea, de los meses anteriores que no teníamos medición, tampoco los tenemos, digamos. No vamos a tener, y no lo vamos a tener. Y no los vamos a tener, perfecto. A diferencia del índice de precios mayoristas, que fue el anterior que se publicó, en el índice de precios mayoristas es más fácil reconstruir hacia atrás. Porque son precios de empresas, simplemente llamás a la empresa que produce el acero y le preguntás cuánto tenías el precio y lo tenés. Y haces la variación. Y lo podés reconstruir. Acá el precio del consumidor no, porque tenés que ir a encuestar. Pero lo que no encuestaste no lo podés hacer, no lo podés reencuestar, ¿no? Exactamente. Bueno, Fausto, para ir contándole a la gente cómo anduvo el día afuera, el Dow Jones cerró 0,20 abajo, 17.640 puntos, el S&P 0,18, casi lo mismo, 2.071 puntos. En lo que es acá, nuestro mercado cerró 0,56, me parece casi estable. Grimaldi fue la acción que más subió hoy, mirá, si te interesa el dato del panel general, con un 8% de suba. Dentro de lo que son las acciones líderes, Petrobras, APBR tuvo una suba del 2%, Tenaris también, debido también a que el petróleo tuvo un aumento del 1%, cerró en $48,97 por barril. Bueno, esto se debe, habían pensado que las reservas de crudo bajaban a 900.000 cuando pensaron que iban a ser de 1,1 millones. Con lo cual eso hace que el precio suba un poquito, como lo hizo en esta rueda. Ya había superado los $50 por barril, pero ahora volvió a romper esa barrera. Le está costando pasar esa barrera. En realidad, un dato clave es que las reservas de Estados Unidos son las que están moviendo el precio del petróleo hoy. Vos sabés que se había generado el año pasado, se habían acumulado 200 millones de barriles de petróleo. ¿200 millones? 200 millones. Básicamente porque se estaban produciendo 1 millón de barriles de petróleo adicional que no se estaba liquidando. Entonces, a medida que la demanda empezó a acumularse este año, bueno, se empezó a perder reservas. Y ahí es cuando el petróleo empezó a subir. ¿Pero no había un acuerdo? ¿No había acuerdo de OPEP y eso? Sí, bueno, pero el problema era la demanda. Con el tema del shale gas y el shale oil, Estados Unidos había empezado a producir más petróleo de lo que se necesitaba y en un momento había un exceso de oferta de 1 millón de barriles diarios de petróleo que se empezó a acumular. 1 millón por día, por 200 días, acumularon 200 millones de barriles de petróleo. Entonces, cuando las reservas empezaron a frenarse, empezaron a caer, el precio del petróleo empezó a subir. Por eso el dato de reservas es tan importante a la hora del precio del petróleo estos días, ¿no? Claro, las reservas que hoy volvieron a subir.
terminaron en 32.170 millones. El dólar cerró a 14.05. El oro tuvo una variación muy pequeña, 1.287. Por su lado, ¿sabes? Los granos bajaron un poco, la soja que venía ascendiendo importante. 4.29 fue el cierre anterior y 4.24 fue el de hoy. El maíz 168 y el trigo 175. Todos bajaron entre un punto y 1,5. Igual son muy buenos precios esto, ¿no? Sí, totalmente. Para nuestra cosecha. No es lo que era en la soja de 600, pero son muy buenos precios. Son muy buenos precios. Exactamente. Te cuento también que pasó un poquito con las Levax. Se recortó también un punto de lo que es la tasa de 35 días. ¿Se está revirtiendo la curva o están bajando todos? Se está revirtiendo parcialmente. Igual, digamos, a 90 días es interesante ya, porque se ha aplanado muchísimo la curva. Claro. La pendiente sigue siendo negativa, pero hoy está menos negativa de lo que era hace un tiempo. 30.75 cerró... no, esa era la anterior, era 30... Claro, 30.75. Esa es más larga. Exactamente. La 32.75, 32.25 la de 35 días, ¿no? La de 35 días, después la de 63, 31.25 y la de 98, 30. Así clavado es. Ahí. Pero la 98 viene en 30 desde hace varios meses, hace varias semanas, perdón. ¿Y qué pasa con este dato? Que la expansión de la base monetaria sea de 18.600 millones cuando antes cuando los vencimientos más o menos que coincidían con la adjudicación de ese mismo día, y hoy están ampliando bastante lo que es la base. ¿Cómo repercute? Lo que pasa es que venís con vencimientos muy grandes. Cada vez te cuesta más absorber todo. Porque como estuviste colocando a 35 días, dentro de un mes te vence todo lo que acabas de colocar. Entonces cada vez tenés que colocar más para liquidar todo. Igualmente el Banco Central tiene un target de emisión de dinero que está en 160.000 millones de pesos, ¿no? Total. Claro. Que es lo que le va a financiar al Tesoro. Y 160.000 millones de pesos, el cálculo que hace el Banco Central es muy simple. Si yo quisiera que la inflación esté en el orden del 25%, la cantidad de dinero no puede crecer más del 25%. ¿Y cuánto es 25%? Es 160.000 millones de pesos. Punto. Ese es el objetivo del Banco Central. Entonces está bien, hoy quedó emitiendo, pero después absorbe el mes que viene, la semana que viene, y así es como se va moviendo, ¿no? Que bueno, es el plan de extorsionar que también ya estaba reflejado, no hay nada. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo, exactamente. A ver, hay que tener en cuenta esto. El Banco Central, creo que por primera vez en muchos años, cambió su política antiinflacionaria. Históricamente, ¿cómo se frenaba la inflación? Se fijaba el tipo de cambio y esa era la política antiinflacionaria. Claro, convertibilidad, tablita. Sí, algunas funcionaron bien, algunas funcionaron peor, pero esa era la típica política antiinflacionaria. Y en ese sentido, esta creo que debe ser la primera vez que el gobierno prueba con otro sistema, que es la tasa de interés, y no el tipo de cambio. ¿Por qué piensa esto el gobierno? Bueno, porque históricamente, cuando vos fijás el tipo de cambio para frenar la inflación, ¿qué pasa con la tasa de interés en dólares? Es altísima, pero la tasa de interés en pesos baja mucho. Entonces, bajar la tasa de interés en pesos, pero en dólares te queda una tasa de interés muy alta, pero como la gente gasta en pesos, se endeuda. Claro. Explota el consumo, pero con esa tasa de interés en dólares no sos competitivo, empezás a perder empleo y terminás con desempleo y mucha deuda. Hoy las letras están rindiendo 3.75, algo así en dólares, ¿no? Eso es interesante. Eso es interesante. Es interesante. Sí, también. No sé cómo son los plazos, no estoy. Y la letra del Tesoro a corto plazo es interesante, 3.75 dólares. Pensá que el Bogar, que es un bono muy corto, quizás en pesos más está rindiendo 0,1. 0,1. Es un bono que de duration tiene menos de un año. O sea que es un bono cortito y te está pagando inflación, básicamente. Claro. Así que en dólares a 3.75 es muy interesante. Bueno, vamos a tener invitados de lujo hoy, Fausto, así que ya hablaremos con ellos y les preguntaremos todas nuestras dudas y todas las dudas que tengan ustedes. ¿A dónde lo pueden hacer, Paz? Al 4785-8311, sino a través de nuestras redes sociales que son Twitter, Facebook e Instagram, y nos encuentran como @equipoulat, sino al mail equipo.ulat@gmail.com. Si están escuchando a través del 106.7 pueden hacerlo en www.fmmillenium.com.ar. Y ahora la cantante de música popular brasileña Adriana Calcañoto lanzó en 2002 Si Tudo Pode Acontecer.
Acá Fausto Espotorno que se queja de la bossa nova. No le gusta, no le gusta. Esto es MPB igual. Ah, muy bien, No, muy me bien. Música gusta, popular me gusta, brasileña. Es parecido Escuchen. todo. Adriana Calcañoto, Acá la se queremos. va Iván Melenic. Bueno, ¿querés hablar con alguien que sabe mucho? Sí, exactamente. Mira, por el tema de precios, me parece que esta persona con la que vamos a hablar ahora es una de los que mejor mide los precios aquí en Argentina. Y es Luciano Kogan, que es director de Ellipsis Web, y ha desarrollado un sistema muy bueno para medir precios usando además tecnología bastante de punta. Bien. Y ha tenido un éxito bastante importante en ese sentido. Luciano, ¿cómo estás? Santiago Bulat, Fausto Espotorno te saludan. ¿Cómo le va? Buenas noches y muchas gracias por los elogios. No, de nada. Che, Luciano, ¿cómo ves el dato de inflación que publicó hoy el INDEC? A ver, primero obviamente alegría de que finalmente después de tanto tiempo haya sido un número de inflación. Espero sea el primer paso en muchos de reconstrucción del sistema estadístico, que Fausto vos sabrás lo que ha sido para nosotros en todos estos años, tener que la mitad de nuestro trabajo sea tener que Hacer estadísticas. medir. Claro. Así que bueno, eso, espero que habrá una etapa nuestra de trabajo más divertida. Después, el número de inflación me dio dos sensaciones. La primera, es un poco agridulce la sensación, porque nuestra medición, Fausto, aquí creo que la que ustedes medían era similar, indicaba una desaceleración Sí. que finalmente en los números oficiales que estamos viendo no se dio. ¿A vos cuánto te pero dio? A mí me dio en el mes de mayo 3,4. Ah, está bien. En parte, y es algo que noté hoy, en parte porque se me nos había escapado la suba de los cigarrillos, Sí. que tuvo una incidencia muy fuerte, con lo cual finalmente revisado nos va a dar cerca de 4, Ujú. que la verdad a esta altura del año es un dato incómodamente alto. Igual habían vuelto a bajar, ¿no? Los cigarrillos. Tengo entendido. Sí. Hasta, digamos, al menos hasta mayo. Ah, hasta no mayo puede tengo- ser. Sí, puede ser que me esté equivocando entonces. Sí, puede ser que en pero junio lo te dé. cierto- en nuestra medición lo teníamos fuera del radar, y bueno, en este dato de mayo nos dejó un poquito en offside. Está bien. ¿Y cómo ves que va a seguir la inflación de aquí en adelante? Mira, yo soy optimista, en especial yo creo que va a ser el último dato del año que vamos a ver por arriba del 3%. Ah, muy bien. Ya estoy esperando para junio, y salvo que haya alguna otra sorpresa que se nos esté escapando, una inflación del orden de 2,5. Ujú. Las dos primeras semanas fueron bastante buenas, y hacia el resto del año me imagino que vamos a ir convergiendo con el paso de los meses a la velocidad crucero de la inflación argentina, que está alrededor de 1,8 o 2%. No creo que mucho menos de eso, pero bueno, llegar a ese número sería una buena noticia. Che, ¿y cómo ves, a ver, el impacto de, por ejemplo, porque el Banco Central lo que está haciendo es bajar la tasa de interés para tratar de recomponer un poquito la actividad económica, porque ve que está funcionando el tema de la inflación? ¿No te preocupa que eso pueda hacer subir al dólar en algún momento y que te vuelva a subir la inflación? A ver, si me preguntás hoy, yo creo que el mayor riesgo del dólar es el opuesto. Es decir, después de que Argentina se haya reinsertado financieramente al mundo y que haya, digamos que estén empezando a entrar dólares por la cuenta capital que no entraban el año pasado, mi impresión es que el riesgo hoy es que tengamos escasez de dólares y no, que tengamos abundancia de dólares y no escasez de dólares. Con Sí. lo cual, si me preguntás, para mí el mayor riesgo es hoy la apreciación del tipo de cambio y no una disparada del dólar. ¿Y vos crees que eso el dólar va a seguir bajando o en algún momento se empieza a recuperar? ¿Cómo lo ves al tipo de cambio? A ver, ya se ve que el central está poniéndole un piso al dólar. Si hoy el dólar flotara libremente, tendríamos un dólar más bajo que el que estamos viendo. Sí. Desde hace ya varias semanas el Banco Central está comprando reservas para evitar que baje el nivel que vemos ahora. Mi impresión es que esto con el paso de las semanas, y en especial cuando empiece a menguar la entrada de los dólares, de los agrodólares, esta presión va a empezar a ceder, pero me imagino que si bien el dólar va a subir, es probable que no le gane mucho la inflación, con lo cual quizás terminemos el año con una competitividad como la que tenemos ahora. Luciano, ¿y cómo afecta esto el blanqueo de capitales? ¿Cuánto se espera por ese lado? Mira, a ver, ahí la verdad es que no me animo a hacer una proyección. No te vamos a juzgar si tiras un número, porque nadie tiene la menor idea. Claro, puedo tirar un número, pero confieso que no tengo ninguna metodología atrás
que poder usar, así que Claro. te puedo decir 20.000 millones, 40, 60, la verdad es que no me animo. Yo sé lo que te digo cierto- mi metodología, que es Argentina fugaba 7.000 millones de dólares por año, más o menos Sí. en promedio. Tuviste 3 años de cepo, así que hay 3 años de que se fugó en negro. Sé que Claro. debe ser 20.000 millones. Pero Sí. esa es la solidez de mi metodología. Está bien, vale, es mejor que lo que tenía yo, así que te lo tomo. Pero en todo caso, mi impresión es que el blanqueo le suma riesgo a este escenario que te decía, que es si el blanqueo fuera exitoso, puede hasta ser un problema para Argentina, porque hoy el riesgo de macroeconómico más importante creo que es la apreciación del tipo de cambio, y no como hasta el año pasado, que era la crisis de balance de pagos. Pensar que hace un año estábamos contándole las costillas al Banco Central a ver cuántas reservas quedaban y si llegábamos a fin de año. Hoy tenemos casi el mismo nivel de reservas, pero de golpe el riesgo es el opuesto. Claro. Luciano, te llevo más al terreno ahora financiero. Viste, bueno, estuvo la moda de las LEVAX muy presente, ahora vemos que el Banco Central está continuando con su política de ir bajando las tasas de 1 punto, entre 2 puntos por mes aproximadamente. Ujú. ¿A dónde crees que está yendo esa plata en el mundo financiero que ya no va a las LEVAX, digamos, todo lo que se está expandiendo de base monetaria? No, todavía el carry trade, digamos, la inversión de posicionarse en LEVAX para aprovechar la tasa sigue siendo atractiva. Lo interesante ahora es que, a diferencia de lo que vivimos en los últimos 10 años, ya no hay en Argentina inversiones obvias. Hoy los mercados operan, digamos, de forma bastante más libre, entonces los grandes desarbitrajes que teníamos hasta el año pasado, por dar un ejemplo, el del dólar futuro, ya no existen en Argentina, con lo cual, si me preguntás, bueno, ¿cuál es la inversión obvia que hoy deben estar viendo todos y se están moviéndose ahí? Ya no No hay me algo queda claro asegurado. que exista. Che, ¿y Claro. cómo ves el dólar a fin de año? Nosotros estamos viendo un dólar parecido al que está implícito en los futuros, que es de 15.80, quizá un poquito menos. Ese dólar lo estamos viendo, te insisto, con riesgo a la baja, es decir, Ah, está bien. si tuviéramos que ajustar nuestras proyecciones, puede que la tengamos que ajustar hacia abajo. Entonces te pregunto, si ahora te hubieras que comprar, te doy plata, te digo, comprar un bono en dólares o una LEVAC. No, Ah. hoy pido dólares y tomo pesos. Ah, muy bien. Y invierto en pesos. Pero, de vuelta, los retornos de la Argentina de 2016 ya no son los de la Argentina de 2015, porque es todo mucho más finito. Luciano, ahora con el mercado internacional, con la Fed que mantuvo las tasas, ¿crees que la va a seguir manteniendo un tiempo más? ¿Cómo lo ves esto? Bueno, el mundo, después de un comienzo de año que había sido bastante negativo, sobre todo ahí por los coletazos de lo que fue la pequeña crisis china del año pasado, desde febrero nos está dando algunas buenas noticias, y en especial por esto que mencionás, porque la Fed está postergando esta suba de tasas, que yo creo que es inevitable, es decir, que el ciclo de tasas hacia arriba va a continuar, pero que en función de los datos negativos que está dando el mundo, es posible que se posterguen. Con lo cual, Se esperaba para junio, ¿no? O mayo, sí, junio. sí. Ok. Y el mercado, sobre todo por algún par de datos malos que salieron en Estados Unidos, están reaccionando muy rápido, en el sentido de, bueno, están incorporando que las tasas este año, si suben, van a subir más hacia fin de año. Y bueno, eso para nosotros es una buena noticia, porque deriva en que suban las commodities, en que bajen las tasas, en que se aprecien las monedas emergentes, con lo cual es Bueno, las commodities están respondiendo, ¿no? Exacto, es un poco de oxígeno, y creo que nos viene bien, sobre todo porque ahora que Argentina se reintegró a los mercados financieros, lo que pasa en los mercados locales tiene cada vez más que ver con lo que pasa en el mundo, Claro. A diferencia de lo que pasaba con Argentina del Sí, Sur. sí, totalmente. Justo mencionabas ahora que Argentina se reintegró en los mercados internacionales. ¿Cómo están viendo? ¿Tenés idea cómo ven de afuera hoy a la Argentina, que está bajando? Cada vez las emisiones están saliendo de a poquito, están saliendo con un poquito menos de tasa. ¿Las siguen viendo atractivas o no? Sí, a ver, lo que comienza a pasar es que pierden el interés por Argentina los inversores más, digamos, más acostumbrados a activos muy riesgosos, los que invierten en activos de distrés o en default, etcétera, y empiezan a aparecer lentamente, todavía esto es muy incipiente, pero inversores un poco más conservadores o inversores que salen a buscar activos reales,
que al final del día son las inversiones que uno desea. Con lo cual creo que estamos haciendo esa transición, no está completa, pero que, digamos, eventualmente cuando suceda, va a poder apuntalar en Argentina un proceso inversor con financiamiento sano. Claro, totalmente. Bueno, estamos hablando, repito, con Luciano Coan, que es un director del Ipsos y es un gran economista en Argentina. Che, Luciano, te hago una pregunta. Se saca un poquito de Estados Unidos y vamos a Brasil. Sí. Que no tanto sobre qué pasa en Brasil, porque es un lío. Si eso, desarmás eso, explicás eso, sos un genio. Pero sí, ¿cómo ves que eso puede impactar la economía argentina? A ver, efectivamente no sé demasiado de Brasil, es una gran incógnita los posibles escenarios que se están por abrir. Lo cierto es que yo creo que, y salvo que nos imaginemos una nueva ronda de crisis muy profunda en Brasil, el grueso del daño de Brasil ya lo recibimos. Venimos de 2 años en Brasil con una recesión que en órdenes de magnitud fue muy parecido a lo que tuvimos acá en 2001. Exactamente, es decir, sí. Brasil está viviendo su 2001 Argentina. En cuotas. En cuotas, exacto. Con lo cual, ya el contagio ya fue malo, hay muchos sectores que lo están sintiendo fuerte, sobre todo en la metalmecánica y sectores industriales. Hacia adelante la gran incógnita es si todavía le resta a Brasil una tercera ronda, digamos, de contracción, o si estamos a la puerta de una recuperación. La verdad que ahí no me animo a hacer pronósticos. Sí, no sos el único que nos anima a hacer pronósticos. El consenso es ligeramente optimista en el sentido de esperar crecimiento para el año próximo, pero bueno, hay que ser cautos. Y recuperación en Argentina, en la actividad económica, ¿para cuándo? Yo creo que en la segunda mitad de año lo vamos a ver. No necesariamente algo explosivo, pero sí, sobre todo si lo comparamos con el primer semestre, por varias razones creo que en la segunda mitad del año va a ser mejor, no solo en términos de inflación como hablábamos antes, sino también en términos de crecimiento. Y para resumir en 3 breves: una, porque creo que la capacidad de compra se va a recuperar, los salarios le van a ganar la inflación en la segunda mitad del año. La segunda es que creo que el sector público va a gastar mucha plata en la segunda mitad del año, sobre todo después del ajuste fuerte que vimos en la primera mitad. Y la tercera es que creo que las inversiones lentamente van a empezar a llegar, y que para fin de año ya van a tener un caudal que se va a sentir. Muchas gracias, Luciano, por estar con nosotros. Excelente nota. @Luciano Coan, pueden seguirlo en Twitter, que da grandes datos, como bien decía Fausto. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, gracias. Buenas noches. Mitad francés, mitad armenio, el tenor Charles Aznavour canta su clásico She.
Tiempo de publicidad en Millennium. En William Hope sabemos lo que necesitas para cuidar tu salud. Por eso contamos con una amplia red de sanatorios, clínicas y una excelente cartilla de prestadores de todas las especialidades de salud. En William Hope vas a contar con mayores reintegros, mejor atención, beneficios exclusivos por ser afiliado y la calidad que nos avala desde hace más de 40 años. Además de nuestros planes corporativos, creamos Now, el primer plan de salud para jóvenes de 18 a 29 años, que te da la misma cobertura y más beneficios con un valor de cuota diferencial. En William Hope estamos creciendo, estamos cuidándote y como en los últimos 40 años, estamos. Afiliate en www.whope.com.ar. Búscanos en Facebook o comunicate al 4815-0747. Llega a la Argentina el auto más premiado de Europa. Nueva Giulietta Sprint 2016 Alfa Romeo. Hatchback 5 puertas, motorización turbo 120 caballos, 6 airbags, tapizado en cuero Milano, pantalla touchscreen, volante multifunción. Alfa Romeo Giulietta Sprint 2016. Ahora en Argentina sin impuesto al lujo. La mecánica de la emozione. Acércate a Avenida Figueroa Alcorta 7660. www.alfaromeo.com.ar. Senza cuore, saremo solo macchine. Aquí está el papá idolatrado que mamá supo conseguir. Y sí, se pasó, ¿verdad? Fin de semana largo de junio, Día de la Bandera y Día de los Papás. Super programa en Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. El servicio sacerdotal de urgencia es gratuito y atiende de 21:30 a 6 de la mañana. Si alguna persona enferma en su familia necesita un sacerdote para su alivio espiritual, llame al 4801-2000. Es un servicio gratuito. Grupo Bavarian. Para su empresa Bavarian Motors, Sociedad Anónima, concesionario oficial Honda. Comuníquese al 43 15 40 01 y Mitsubishi 4802 0112. Visite nuestra web www.grupobavarian.com.ar. Fin de espacio publicitario. ¿Querés saber cómo cuidar tu dinero? Embolsate con nosotros. El Inversor Bolsero. Seguimos en este Inversor versión bolsera 21:35, marca el reloj. Tuvimos ya una linda nota con Luciano Cohen hablando de lo que es la medición del INDEC de la inflación, que ha vuelto en mayo con un dato, bueno, no tan alentador, ¿no? Del 4,2, pero bueno, sabemos que con las tarifas y demás esto tendió a ser creciente, ¿no? Sí, el dato positivo que dio, o por lo menos que me gustó, dijo que la inflación de mayo va a ser la última que esté por encima de 3. Bueno, ¿por encima de 3? Por encima de 3. Bien. Con lo cual para mí es un buen dato. ¿Cómo venía la inflación core? La inflación core, bueno, según la del gobierno está en 2,7, la que publicó el INDEC hoy. En la medición que yo tengo, que nosotros tenemos en la consultora, nos da un poco menos, ¿no? 1,5. 1,5. Linda diferencia. Sí, lo que pasa es que ahí no sabes en el INDEC qué es, si están tomando igual los datos, pero cuando ves los acumulados de todas las inflaciones, la que mide Cohen, la que mide OJF, la que mide el Congreso, todos los acumulados dan igual. O sea, que es simplemente un tema de cuándo tomaste este dato, si lo pusiste en abril, si lo pusiste en mayo. Entonces, en general, estamos todos más o menos parecidos, ¿no? Fausto, estábamos con Fausto Espotor, ¿no? Recuerdo para quienes nos enganchan recién ahora que Claudio Sucho no está presente. Mucha plata Claudio Sucho y se fue de vacaciones. Y se fue de vacaciones, muy bien. Invirtió Claudito en todo lo que recomendó, como siempre en este programa, y se fue de vacaciones.
Estábamos hablando con Fausto un tema que está muy presente, que se está tratando hoy, el tema del blanqueo de capitales. Y me planteabas un tema muy interesante, que no se ve tanto, yendo al mercado más financiero, ¿no? Así es. Sí, a ver, hay un tema que me parece que es atractivo para el blanqueo, que son los fondos de inversión en infraestructura. Vos sabés que históricamente, en los últimos años, los fondos de infraestructura eran para el inciso K. Claro. ¿Qué era el inciso K? El inciso K era el inciso que obligaba a las compañías de seguro a invertir cierta porción de su cartera en pymes o en fondos de infraestructura, ¿no? No solo la compañía de seguro, era sí, el K era la compañía de seguro, después era el Q, que era el ANSES, había otros incisos diferentes para cada uno. Para cada uno. Pero exactamente, sí, había una serie de incisos que obligaban a las compañías de seguros, a diferentes sectores a invertir en fondos de infraestructura. Eso se fue muriendo porque el nuevo gobierno lo cambió y además porque, por ejemplo, para el caso de seguros, estabas dándole mucho riesgo a una cartera que tiene que ser recontrasegura. Recontrasegura, claro. Y entonces eso se está muriendo. Con el blanqueo se abre la posibilidad de que la gente que blanquee invierta en fondos de infraestructura. Y eso me parece que podría hacer revivir eso. Estos fondos, ¿no? Exactamente. Pero los incisos, o sea, sería obligatorio porque es una cuestión obligatoria, digo, tenían que tener tanta porción de la cartera invertida en eso. Exactamente. Lo que ahora va a ser, obviamente, haber que modificar un poco los fondos, la estructura interna, porque no va a ser obligatorio, pero tengo entendido que las inversiones en infraestructura van a tener el mismo costo que si vos invertís en un bono, ¿no? Si traes la plata y la invertís en un bono. Claro. Entonces va a ser interesante, ¿no? Fausto, te hago otra pregunta. Hemos tenido un evento, bueno, bastante relevante en las redes, obviamente, que explotó todo lo que pasó con López, ¿no? Sí, porque no es un tema financiero, pero no sé si no es financiero, claro, exactamente. Se encontraron... ¿Cuánto eran? O falta de financiero, porque si hubiera sido financiero no estaríamos tirando bolsos por arriba. Casi 9 millones de dólares. Sí. Uh-huh. Casi 9 millones de dólares fue lo que se encontró en un monasterio. Mi duda es esto, a nivel internacional, que veníamos con el tema de la confianza, ¿esto cómo afecta? Porque los casos de corrupción, por ejemplo, que se han visto en Brasil, esto repuntaba a la bolsa. Sí. No sé acá cómo será la reacción frente a estos eventos y no sé si tiene repercusión. No, lo que pasa es que en Brasil te pasaba un poco lo que te pasó acá en la época de los Kirchner. ¿Te acordás que cada noticia mala que salía en el gobierno de Kirchner la bolsa subía? Claro. Porque en la bolsa obviamente no quería... Pero hoy, con un nuevo gobierno, algo que se asocia a un gobierno anterior. Yo creo que no creo que tenga mucho que ver. De hecho, los datos no están mostrando nada. No mostraron nada. Por ahí sí, los mercados empiezan a actuar bien si empiezan a aparecer condenas y se ve una justicia que empieza a funcionar. Claro, pero desde ese lado puede ser que ande, digamos. Argentina le falta ese punto. Uno de los temas que Argentina siempre ha fallado a la hora de atraer inversiones es en la seguridad jurídica. Y no solamente estamos hablando aquí de los grandes temas. Hoy una batalla legal entre dos empresas lleva años. Estamos trabajando de peritos en una, donde lleva 7 años. Claro. Y cada pregunta que me hacen, la respuesta es 6 meses después. Entonces, viste, me preguntan algo que vi hace 6 meses y no me acuerdo de qué estaba hablando. Y no es un tema de complicado, una batalla comercial pura. Y fíjate que no se pueden resolver problemas con tanto tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que una señal de que la justicia está mejorando sería muy buena para la economía y para los mercados en general, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pequeña tanda y después de la tanda tenemos a Rubén Pascuali, operador, ya lo hemos tenido acá Rubén con nosotros de la bolsa, un conocido del mercado, así que ya estaremos preguntándole todas sus dudas que tienen sobre bonos, acciones, demás que podemos preguntarle. Juárez Alday, dermatología, estética, flebología y revitalización biológica. Juárez Alday tiene una combinación ideal entre su tecnología de última generación y sus profesionales altamente capacitados para aplicarla. De esta manera, Juárez Alday brinda confianza y un excelente resultado a cada paciente. Sashimilla te ofrece un espacio relajado y privado para disfrutar de una cena ideal para ir en pareja o con amigos. Calidad de frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses.
Los esperamos de lunes a sábados. México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Encontranos en Facebook /Sashimilla, Instagram Sashimilla Restó, Twitter @Sashimilla_. Nicolazza, con la magia de la abuela, pizzas a domicilio. Encontranos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos a nuestros teléfonos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Estamos como somos, el último libro de Tomás Bulat. El economista que pudo explicarle la economía a todos, revisa los mitos que nos impiden tener el país que queremos. Estamos como somos, de Tomás Bulat. Publica Sudamericana. Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales. En 111, elegí luquearte con diseños únicos y originales hechos para vos. Podés encontrarnos en Arce 981, Gurruchaga 1794 y en Punta del Este en la barra O. 111, calidad y diseño en prendas únicas y exclusivas. En el libro Disposición Final, Ceferino Reato obtuvo la confesión de Videla sobre los desaparecidos y reconstruyó la dictadura por dentro. La edición definitiva de Disposición Final ya está en librerías. Un libro de Ceferino Reato. Sumate a Baco Club, club privado de vinos, y comenzá a disfrutar de los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas, degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. The Cherry Poppin' Daddies, el soundtrack de la película La Máscara, Zoot Zoot Riot. Whispering in the trees, it's two sailors and they're only pipes and chains and swinging hands. Who's your daddy? Yes, I am. Fat cat came to play. Now you can't run fast enough. You best stay away when the pushers come to shove. Zoot Zoot Riot, throw back a bottle of beer. Zoot Zoot Riot, I pull a comb through your cold black hair. Zoot Zoot Riot, throw back a bottle of beer. Zoot Zoot Riot, I pull a comb through your cold black hair. Blow daddy! A whipped up jitterbugging brown-eyed man, a stray cat from 98-piece band. Cut Miss Sammy and you understand. In my veins hot music ran. You got me in a sway and I want to swing you down. Now you sailors know where your women come for love. Zoot Zoot Riot, throw back a bottle of beer. Zoot Zoot Riot, I pull a comb through your cold black hair. You're in a Zoot Zoot Riot. You're in a Zoot Zoot Riot. You're in a Zoot Zoot Riot. Play out of you. Say. 10 menos cuarto marca el reloj de FM Millennium 106.7. ¿Dónde se puede comunicar la gente, Pachu? 47858311, si no en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como @equipobulat. Y si no, la última opción que les damos, mail equipo.bulat@gmail.com. Ahora sí, estamos con
el operador bursátil, mi amigo Rubén Pascuali. Rubén, ¿cómo estás? Fausto Potorno y Santiago Bula te saludan. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Estábamos viendo algunas cosas del mercado. ¿Cómo lo viste el cierre de mercado? Porque venía varios días sin subir, ¿no? Sí, lo que vimos hoy es una recuperación después de varios días. Hay que tener en cuenta, bueno, aparte de la semana corta que tenemos, mañana tenemos vencimientos de opciones aquí en Buenos Aires. Por lo tanto, la semana arrancó con bastante cautela, un poco por lo que vimos acá, otro poco por lo que veíamos con el tema del mercado americano, las dudas que hay, ahora también por la semana próxima esta votación que va a haber en Gran Bretaña, a ver si se quedan o no en la zona del euro. Hay una serie de factores que en los mercados externos generan cierta preocupación. Y acá internamente, quizás el foco de interés, uno de los drivers del mercado era, bueno, este tratamiento que ayer finalmente tuvo la gente de Morgan Stanley, a ver si Argentina calificaba o no para salir de esta situación, de esta calificación de país fronterizo a pasar emergente a partir del año próximo. ¿Cuándo se trata eso, Rubén? Se trató ayer favorablemente, y ahora van a analizar la posición argentina, o la posibilidad de que Argentina finalmente integre esa cartera a partir del año próximo. Fue positiva la primera revisión, así que ahora lo que se va a trabajar, creo que hay una próxima reunión en el mes de octubre, donde finalmente creo que ahí se va a decidir si integramos esa cartera, pero aparentemente estamos dentro del listado de los países que van a integrar el MSCI de Morgan Stanley, que es precisamente este fondo de países emergentes. Como noticia es muy buena, pero la aplicación práctica es a partir del 2017. Esto fue ayer, salió ayer después de cerrada la rueda, a las 18 horas se conoció la información, ya había cerrado el mercado, tal vez fue algunos de los elementos que hoy le dieron un poco de condimento positivo al mercado. Hay que tener en cuenta que en los primeros momentos el petróleo estaba para arriba, después finalmente perdió parte del terreno que tenía, los ADRs argentinos hoy recuperaron parte de terreno, bien los bancos empezaron a recuperar nuevamente, se habla muy fuerte de que el Banco Macro podría quedarse con las sucursales que está vendiendo el Citigroup, esto también apuntaló el ADR en los Estados Unidos, una buena recuperación de Petrobras Brasil con la incidencia que tiene en el Merval. Bueno, por ahí pasaron los drivers de una rueda que mostró un positivo después de varias jornadas, y reitero, con este condimento que el tema del vencimiento de las opciones generalmente pone cierta presión sobre el mercado, pero en esta oportunidad, bueno, lo está pasando bastante bien, y además tenés como noticia hoy miércoles una nueva baja, ya era esperada por el mercado, pero baja al fin de las LEVAC por parte del Banco Central, y una tendencia que parece se va a profundizar las próximas semanas. Rubén, con todo lo que nos dijiste, que es mucha información, me surgieron bastantes preguntas, pero la primera, para que se entienda, dijiste que obviamente es bueno para la Argentina que sea tomado como un país emergente, pero ¿por qué? Contá prácticamente qué pasa, baja la tasa de interés que tiene que pagar, ¿qué es lo que pasa en la Argentina? Al considerar el país como emergente, que es el equivalente a lo que sucedió cuando superamos el default y Argentina, desde el punto de vista de los bonos, entrábamos en el índice ENVI, esto tiene que ver estrictamente con el mercado de acciones. Al pasar a la calificación de emergente, esto permite que algunos fondos que invierten precisamente en países emergentes, que tienen una billetera mucho más grande de aquellos que pueden invertir en la actual calificación que tenemos, es decir, hay muchos que directamente no pueden, porque es la más riesgosa. Si estuviéramos hablando del mundo del fútbol, estaríamos jugando en la primera B o en la primera C. Claro. Esto implica ascender al nacional, ni siquiera primera, porque esos son los países de primer mundo. Nosotros estaríamos pasando a ese estatus de emergente que habilita que esos fondos puedan invertir en Argentina. Esto implica carteras mucho más grandes que, si bien no son el tamaño de los países centrales, para el tamaño de nuestro mercado de capitales es mucho dinero en juego, y algo de esto es una situación muy parecida a lo que sucedió en la primera parte de la década de los 90, cuando a partir de la sanción de la convertibilidad,
junto con México y con Brasil, Argentina éramos los 3 países que teníamos mayor participación en ese índice de países emergentes. En esa época fue cuando el Merval logró los míticos 900 puntos, creo que los tocó, llegó hasta los 920 dólares, que eran dólares importantes porque eran dólares del año 1992, que después durante más de 20 años no lograron ser superados. Así que, digamos, es una calificación que permite que grandes inversores del exterior, fundamentalmente fondos mayormente norteamericanos, puedan participar en nuestro país. Creo que a diferencia de aquel entonces, lo que tenemos hoy es que gran parte de las acciones elegibles para poder ser compradas tienen cotización bajo la forma de ADR, se las pueden comprar directamente en los Estados Unidos. Te hago una pregunta, Rubén. Sí. A ver, me gustó mucho tu comparación con el fútbol. Esto es como, ahora lo voy a sintetizar de esta manera. Vos estás en la primera A, tenés una cantidad de público muy grande. Si estás en la primera B, el público más chiquito. Si estás en la primera C, van muchos menos. Y si estás en la primera D o en el fútbol del intercountries, la verdad que el público es muy chiquito. Hoy Argentina está como en la primera D, tiene un público muy chiquito, pero si asciende, accede a un público más grande, ¿no? Tal cual. Ahora, pregunta 2. ¿Hay activos suficientes hoy en Argentina como para que inversores vengan a comprar? O sea, ¿hay suficientes acciones, te parece? ¿Vos hay un mercado suficientemente profundo en Argentina como para que inversores internacionales compren? Bueno, justamente esa es una de las asignaturas pendientes que tenemos. Pero esto es el huevo o la gallina. Necesitamos que haya demanda para que el mercado tenga más profundidad. Vos recordás que desde 1994 hasta el 2008 tuviste un participante que generó demanda sobre nuestro mercado y que compró una enorme cantidad de activos, estamos hablando de acciones y de bonos, pero en este caso hablamos de las acciones que eran las AFJP. Hoy esas acciones están metidas en el Fondo de Sustentabilidad del ANSES y es una de las cosas que se está discutiendo con este blanqueo. Yo creo que gran parte de lo que había en la cabeza del equipo económico cuando pedía la libertad para poder negociar estas acciones es una de las contrapartidas que podía venir a estos fondos que eventualmente pudieran participar demandando activos argentinos, porque la visión a futuro de nuestro país es distinta, cambio de calificación incluida. Me parece que algo de esto va a pasar. Creo que hay un cambio en la visión que tiene el gobierno acerca de la importancia del mercado de capitales y la profundidad que tiene que tener, y entonces ahí sí podríamos llegar a tener un mercado con mayor profundidad si esto se pudiera plasmar en la realidad. O sea que para vos hay un vínculo entre esto del blanqueo y la posibilidad de vender acciones del ANSES. En realidad es que está una cosa atada con la otra. La verdad es que el blanqueo viene atado con el paquete de mejora para los jubilados, porque le están diciendo que gran parte de los fondos del blanqueo precisamente van a ser utilizados para cerrar el tema de muchos juicios. Pero después tenés el tema del flujo permanente, porque va a haber una recomposición de haberes, y ahí el hecho de trabajar con los activos que tiene el ANSES, incluso rotar, variar portafolios, en algunos casos desarmar portafolios. Si no tenés una contrapartida, literalmente es imposible vender los paquetes que tiene el ANSES si no tenés profundidad de mercado. En cambio, si tenés condiciones que ameritan, porque va en contra del propio gobierno salir a vender y tirar precios para abajo. En cambio, si tenés jugadores fuertes del otro lado, porque la visión cambia de Argentina, hasta los propios grupos empresarios han mostrado en algunos casos estar interesados. Ahora hay una cosa que es importante tener en cuenta. Sí, perdón, ahí te paro ahí. Yo me acuerdo en un momento había interés por los grupos de comprar sus propios paquetes. ¿Vos tal cual. Es más, se conocieron algunos casos de empresas conocidas, por ejemplo el caso del grupo Techin, la gente de Sideral, que en algún momento le había propuesto a la anterior administración comprarle sus propias acciones, cosa que finalmente no se llevó adelante, y han trascendido algunas otras más que también estaban con la misma impresión. Lo que pasa es que acá hay que marcar un par de cosas. Primero, lo que pueden comprar los agentes del exterior, estos fondos, no son cualquier acciones. La autopista de entrada son las acciones más líquidas. Estamos hablando de las líderes. Sí. Lo que pasa es que si vos tenés una mayor demanda sobre las acciones líderes, probablemente lo que vos vayas a ver es también un tironeo en precios, y de alguna manera siempre hay algún tipo de arbitraje con las acciones que están en los otros paneles, como el panel general, donde también tenés muy buenas compañías,
que por un efecto de liquidez tienen precios más rezagados con respecto a las líderes, tienen valorizaciones que lucen más baratas. Claro. Ese es un punto, algo para tenerlo presente. Yo creo que este cuadro de situación finalmente se va a terminar dando a medida que nos vayamos acercando al 2017. Los mercados tradicionalmente se adelantan a todo este tipo de cuestiones, así que desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el mercado estrictamente local, las expectativas son realmente buenas. Por supuesto que no somos una isla en el mundo, y del otro lado lo que tenemos es un contexto internacional un poco más complejo, ¿no? Claro. Y eso es lo que nos hace mirar con cierta prudencia, sobre todo lo que viene en las próximas 3 o 4 semanas, con definiciones, el caso de Gran Bretaña, que no es un tema menor, la posibilidad de que en el mes de julio finalmente la Reserva Federal tal vez se anime a tocar las tasas de interés, o si lo patea para más adelante, ese es otro dato. Y también la primera semana de julio, lo que pueda suceder, me parece que es un dato relevante, porque la bolsa americana está en una situación de indefinición. Algunos creen que estamos muy cerca de una corrección inminente, habrá que ver, pero creo que algo que sin duda va a hacer ruido van a ser la llegada de los balances del segundo trimestre a partir de la primera semana de julio. Así que estamos cerca de zonas de definiciones que van a mover para un lado o para el otro los mercados, y ni que hablar más adelante las elecciones de los Estados Unidos ahí tenemos algunos puntos conflictivos, sobre todo si que termina ganándose el Partido Republicano por la propuesta que ahora está ofreciendo, ¿no? Totalmente. Rubén, para ir cerrando la nota, como siempre un gusto tenerte acá. Con 100.000 pesos, ¿cómo armas tu cartera? Mira, hoy básicamente por lo que estamos hablando, yo creo que en acciones hoy estaría poniendo un 30% aproximadamente dentro de las acciones líderes. Privilegio el tema de los bancos, me gusta mucho el caso del Grupo Financiero Galicia, creo que es uno de los que tiene una relación precio-utilidad más baja. Creo que Pampa Energía es una acción con un futuro bárbaro. Y me gusta Telecom de cara al futuro, cuando esté en funcionamiento todo lo que tiene que ver con el 4G. En el balance que ha presentado han vuelto a crecer en forma importante las ventas, más de 40%. Creo que viene el ajuste, viene el ajuste, como consumidor lo vamos a sufrir, como accionistas va a ser favorable para la compañía en todo lo que tiene que ver la telefonía de casas de familia. Eso todavía no lo vimos reflejado en balance, así que creo que por ahí me parece que pasan las 3, por nombrarte 3 acciones dentro del panel líder. Luego te pondría un 30% en bonos. Si soy un inversor que me atrevo un poco más al riesgo, me gustan los bonos largos porque creo que la tasa de retorno que tienen, la TIR que tienen los bonos todavía comparada con países de la región, estamos muy por arriba. Mis elegidos ahí es el bono de descuento, el discount, legislación argentina, legislación Nueva York. Sí. Para mí en este momento es indiferente. Yo creo que ahí puede haber una valorización en dólares importante o ganancia de capital en ese título, que está rindiendo cerca de un 7%, y yo creo que puede llegar a caer a un 4%. En términos de precio eso es importante. Un 20% lo pondría en bonos que ajusten por tasa o por ser, mitad y mitad. Creo que todavía ahí hay valor. Dentro de los bonos por tasa me voy un bono más largo, como el PR15, que tiene una TIR de entre 35 y 36%, sí, a pesar de que la tasa de la deuda ha caído mucho. Y el 10%, como dicen todos los que manejan fondo, hay que tenerlo líquido. Tenerlo líquido significa tenerlo en divisas, o tendría dólares, o me animaría un bono muy cortito en dólares, un BOD en 2010. Perfecto. O una F17 que termina en febrero, que es un dólar link, que es como tener dólares a corto plazo. Bueno, muchas gracias, Rubén. Impecable, como siempre. Se nos va el tiempo, sería un gusto poder seguir hablando. Muchas gracias. Un abrazo grande. Ahora sí nos despedimos hasta el miércoles que viene, pero también nos vemos el lunes y el viernes que viene en Benditos 90 de 22 a 24 horas, que los feriados igual no descansamos. Muchas gracias a Karina Norato, Lucía Bulat, María Paz Pucheu. De nada. A la producción de TV Asociados, Iván Melenín, que siempre está con nosotros. Fausto Potorno, especial agradecimiento a vos, que ya sos miembro del equipo. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias y nos vemos el miércoles que viene.